Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar del purgatorio. Sé que muchos han escuchado del purgatorio. Esto es una creencia sobre todo de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué significa todo esto, si tiene un sustento real o si es una mentira más que se han inventado dentro del mundo católico. Y si quizás podría haber algún vestigio de realidad en esta creencia. Tengo por acá esta presentación para compartirla con ustedes e ir comentando sobre los conceptos de lo que es el purgatorio, porque lo hemos escuchado, a menos que hayamos hecho parte de la Iglesia Católica, pues seguramente no lo conozcamos a profundidad. Vamos con la definición. El purgatorio es el lugar donde las almas de los difuntos esperan a subir al cielo. Estas pertenecen a quienes aceptaron a Dios, pero no están libres de pecado. Por lo tanto, el purgatorio se considera un lugar de castigo y purificación temporal. Ya con la definición entendemos que el purgatorio es como un punto intermedio entre el infierno y el cielo. Es decir, donde van las almas que se arrepintieron, hicieron algún trabajo, pero no quedaron limpias del todo. Entonces, para no irse al infierno, Dios, dentro de la creencia de la Iglesia Católica, estableció este lugar para que esas almas lleguen ahí, se terminen de limpiar y de esa forma puedan finalmente ascender hasta el cielo. Es como un lobby, un punto intermedio, una antesala para entrar al reino de los cielos. Entonces ya con eso tenemos el concepto claro de lo que es el purgatorio. Es un lugar intermedio una vez dejamos esta vida física. También se describe al purgatorio como una purificación para alcanzar la santidad necesaria para llegar al cielo, y se añade que esta última purificación del elegido es completamente diferente al castigo de los condenados. Bueno, porque el castigo de los condenados ya sería en el infierno y el purgatorio sería como esa última oportunidad para avanzar, para purgarse, ¿no? Como la misma palabra lo dice, de todos sus pecados. Entonces, en la medida que esa alma se purifique, se limpie, puede tener ese acceso finalmente, como dice acá, para llegar al cielo. ¿Cuáles son las raíces de este concepto, ¿no? De la creencia del purgatorio? Durante aproximadamente un milenio, los cristianos no estuvieron seguros de qué es lo que le ocurría a las almas cuando las personas morían. Tenían claro que los santos iban al cielo y los pecadores al infierno, pero todos los demás al parecer debían hacer frente a un último juicio, que serían como los tibios, ¿no? Que menciona Apocalipsis. Los fríos irían al infierno, los que son calientes en su creencia, en su fe, irían al reino de los cielos, y los tibios a este lugar intermedio, como vemos acá, ¿no? En esta imagen se ven tres dimensiones. La que está arriba está el trono de Dios con sus ángeles, aquí irían los santos. Acá abajo estarían pues las almas perdidas en el fuego del infierno, y aquí en este punto donde se haría la purga de los que estuviesen en ese proceso de tibieza o que estén intermedios en su fe. Y aquí podrían purificarse para avanzar, o quizás, si no se purifican, para descender al infierno. Entonces esto comienza a surgir de un vacío de información por parte de los cristianos, donde no tenían claro estos conceptos, no tenían claro ciertas leyes espirituales, lo que nos ocurre una vez morimos, cuál es el proceso de avance. Y bueno, todo esto se fue respondiendo basado en las creencias que tenían las personas en aquella época, y bueno, con la interpretación de algunos textos de los documentos antiguos, de los documentos sagrados como la Biblia, se interpretaron algunos pasajes para darle respuesta a esos vacíos de información. Por supuesto, esas respuestas que se dieron no quiere decir que representen la verdad absoluta. La creación del concepto no fue hasta el siglo XII que la Iglesia latina medieval se le ocurrió el concepto del purgatorio. Esto significa que las personas morirían e irían a parar en este lugar donde deberían pagar por sus pecados hasta que sus almas fuesen lo suficientemente puras como para entrar al cielo. Entonces irían al purgatorio, según esta creencia. Ahí pues se pondrían al día con todos sus errores, sus pecados, y una vez limpios se les permitiría el acceso al cielo.
Pero bueno, también con el tema del purgatorio, la iglesia hace mucho tiempo hizo un negocio y eso lo vamos a hablar ahorita con el tema de las indulgencias. La primera mención escrita de la que se tiene constancia aparece en el libro Sentencias, más o menos data del 1150, del teólogo y obispo francés Pedro Abelardo. Hay que recalcar que muchos de estos conceptos se fundamentaron en la creencia y la visión e interpretación que tenían muchas personas de la época, entre ellos obispos, religiosos, que interpretaban los textos y, como decía ahorita, basados en esas interpretaciones daban respuestas a las dudas pues, que tenían los cristianos acerca de varios aspectos de la vida. Una de las cosas que dio respuesta a lo que hay más allá de la muerte es el purgatorio, porque bueno, ya se tenía la creencia del cielo y el infierno, pero se preguntaban, bueno, ¿y los que no estén tan seguros que irían al cielo o no fuesen lo suficiente malos para irse para el infierno, qué pasa con ellos? ¿O qué pasa con una persona que apenas estaba entrando a la iglesia y falleció? Y lo que entró a dar respuesta fue la creencia del señor Pedro Abelardo, un teólogo y obispo francés. Él lo mencionó en ese escrito y de ahí comenzó a hacerse una creencia consolidada. El purgatorio se menciona en la Biblia. La Biblia no hace referencia al purgatorio, pero quienes creen en las Sagradas Escrituras y las predican argumentan que tampoco aparecen las palabras Trinidad y Encarnación, pero que los conceptos se entienden igual. O sea que si bien no hay una mención directa de la palabra purgatorio en la Biblia, hay ciertas citas que se interpretan como si se estuviese hablando del purgatorio, cuando se habla de la purificación de almas y de cosas así. Pero aquí tengo algunas citas. Por ejemplo, en Isaías 4:4 dice: cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de sangre de Jerusalén haya limpiado del interior de ella con viento justiciero y viento abrasador. Bueno, aquí se entiende que habría una purificación de parte de Dios para limpiar, en este caso, pues al pueblo hebreo. Eso se interpreta como que pasarían por una purga. Miqueas 7:9 dice: la cólera de Yahvé soportaré, ya que he pecado contra él, hasta que él juzgue mi causa y ejecute mi juicio, él me sacará a la luz y yo contemplaré su justicia. Se entiende que esa alma pasaría por un juicio para limpiarse ante Dios. Malaquías 3:3: se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Todo esto que estoy mencionando se interpreta como el purgatorio. Mateo 5:26: yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Hebreos 12:14: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, todas estas citas que acabo de compartirles, y hay muchísimas más, se interpretan como el purgatorio. Esta interpretación, por supuesto, por parte de la Iglesia Católica. Esta es una creencia exclusiva de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Ortodoxa. Dentro de esta creencia también están las oraciones por los muertos, que es lo que contribuiría a que esa alma que falleció, si es de un familiar, pues esa oración lo impulse a esa purificación. La teoría es que las oraciones por los muertos solo tienen sentido si sus almas necesitan salvación, lo que refuerza la idea de un lugar como el purgatorio. Eso es una creencia dentro del catolicismo, de rezarle a las personas fallecidas. Entonces se le murió la abuelita, le hace un altar en la casa y pide de que esa abuelita pues se vaya al cielo, que esté bien, que esté feliz y que logre encauzar su camino hacia el Señor. Incluso hay personas hasta que le piden milagros a los familiares muertos, ¿no? Que le obre milagros y que los acompañen siempre. Bueno, todo esto es una creencia que no tiene ningún fundamento real. Dentro de los judíos ortodoxos, el concepto del purgatorio precede al cristianismo. Los judíos ortodoxos también creen en la purificación final. El rezo Kadish pide la purificación del alma de un ser querido y se ora durante los 11 meses posteriores a su muerte. Entonces, con esto también se entiende de que parte de esa creencia del purgatorio también fue alimentada por creencias más antiguas, en este caso del judaísmo. Recordemos que el judaísmo es mucho más antiguo que el cristianismo. Y cuando se hizo la mezcla en el Concilio de Nicea del mensaje de Jesús con la tradición hebrea, donde se crea la Biblia que conocemos hoy en día, pues todas estas enseñanzas se mezclaron. Se trajeron tradiciones del pueblo hebreo, de la
religión hebrea, del judaísmo, y se combinan con el mensaje de Jesús para crear la religión judeocristiana. Entonces, hay muchas mezclas de tradiciones que no obedecen a la realidad. Hay cosas que solo practican por allá en el judaísmo que se trajeron al cristianismo como si fuesen propias. Y bueno, ahí es donde está la confusión. Entonces, al parecer, esta creencia del purgatorio seguramente se alimentó de lo que era el judaísmo primitivo. En el tema de las iglesias protestantes, el concepto del purgatorio se reserva para los cristianos católicos y ortodoxos. Los credos protestantes no siguen esta doctrina. Las iglesias protestantes que se derivaron después de la protesta de Martín Lutero, donde él con sus tesis hizo una reforma, una crítica a la forma en que la iglesia católica estaba llevando el mensaje, ¿no?, de Jesús. Y bueno, ellos hicieron su rancho aparte, crearon nuevas doctrinas, y una de las cosas que no adoptaron fue el tema del purgatorio, porque dentro del mundo protestante, si usted fallece, usted solo tiene dos opciones: o se va para el infierno o se va para el cielo. No hay punto intermedio, no hay tibios aquí, hay fríos o calientes. Esa es una de las tantas diferencias entre estas doctrinas que están dentro del mismo cristianismo. El purgatorio también se convirtió en un concepto rentable. Los críticos de la Iglesia Católica se han referido al purgatorio como una idea que ha ayudado a la institución a amasar dinero. Una forma en la que lo han conseguido ha sido a través de las misas en memoria de los muertos. Nadie quiere que las almas de sus seres queridos se queden en el purgatorio para siempre. Eso también es cierto. La iglesia ha hecho en torno a esto un negocio bastante rentable. Cuando una persona fallece, si profesa la fe católica, le hacen la misa del día de la velación, del entierro. Luego le hacen la misa de la semana, le hacen la misa del mes, en algunos casos de los 6 meses, y le hacen la misa del año. Entonces, imagínense cuántas personas que fallecen todos los días, sobre todo en países católicos, y esta que es una de las religiones más grandes a nivel mundial, cuánta plata no ganan con esas misas. Ahora agréguele los nichos donde se ponen las cenizas, las velaciones, los matrimonios, las primeras comuniones, los bautizos. Bueno, tienen un negocio montado impresionante. Por eso es que la Iglesia Católica logró acumular tanto dinero. Y se aprovechan de la creencia del purgatorio para fomentar las misas, para rezarle a los fallecidos. Esto es una crítica, pero es una realidad. Aquí hay un negocio muy bien montado. Otro punto es las indulgencias dentro del negocio que montó la iglesia. En sus inicios, las indulgencias eran documentos físicos que los miembros del clero vendían a quienes buscaban absolución de sus pecados. Es decir, si a usted un familiar se le moría, fallecía, usted iba a la iglesia y usted pagaba una indulgencia. ¿Y esta indulgencia para qué era? Para que la iglesia interviniera ante Dios para que el alma de su familiar avanzara al cielo. O sea que ahí era como un pacto entre la iglesia y usted para ayudar al alma de su familiar a salir del purgatorio. Entonces ellos vendían las indulgencias y vendían cantidades. Así fue que la iglesia poco a poco se fue enriqueciendo. Si bien hoy en día ya eso se acabó, ahora tienen otra forma de ganar dinero, pero esto durante mucho tiempo la gente lo hacía. Imagínense usted llegar allá donde el cura, pagarle un billete que no sé cuánto costaría y decirle, mira, yo necesito que ayudes al espíritu, al alma de mi papá que debe estar en el purgatorio. Quiero que lo ayudes a que salga de ahí. ¿Cuánto es? Bueno, tome el dinero, tome este papel, lo firmo y aquí usted tiene la indulgencia de su papá. Básicamente la gente se podía hacer con un boleto para salir del purgatorio y tener acceso prioritario al cielo. ¿Qué negocio montaron estos señores de la Iglesia Católica? Definitivamente. ¿Cómo se consigue una indulgencia? Peregrinar a sitios sagrados, ir a misa, confesarse y ser piadoso, rezando el rosario, leyendo las escrituras y celebrando la Eucaristía. Son gestos que también pueden ayudar. Es decir, si usted hace todo eso, usted se ahorra la platica de la indulgencia que en esa época pues era el pase directo del alma de su familiar al cielo, y todo eso se cambió por estos rituales que en teoría, ¿no?, según esta creencia, si bien no le dan el pase automático, pero sí acelerarían el proceso de la estancia de esa alma en el purgatorio. Miren cómo se fundamenta toda esta creencia y hay personas que obviamente siguen haciendo todo esto. El rezo, que es un mantra, que en lugar de impulsar almas en el purgatorio, lo que hace es traer entidades desde el astral para que se manifiesten en este plano. Y al primero que atacan es al que está
rezando el rosario. También valía contratar los servicios de un come pecados. ¿Y esto qué es? Como su propio nombre lo indica, la función de los come pecados o devoradores de pecados era literalmente comerse los pecados de quien estuviera en su lecho de muerte para evitar que su alma acabase en el purgatorio. Imagínense hasta dónde llegó el negocio. El proceso consistía en colocar un trozo de pan en el pecho de la persona moribunda para absorber sus pecados y comérselo. Miren las creencias que hemos tenido históricamente hasta el punto que podían llegar. Usted le podían quitar los pecados, supongo que cualquiera, ¿no? Le ponían un pedacito de pan, el pan absorbía eso y la persona se lo comía. Y ya con eso usted quedaba limpio. Esto yo no lo puedo creer. Primera vez que escucho esto de los come pecados. Ahora, esa persona, quién sabe cuántos pecados habría comido en su vida y cuánto costaría ese servicio. Seguramente era muy costoso y la gente pues pagando fortunas para esto. Ahora, uno pensaría que esto, no, es que en la antigüedad la gente era como más inocente. No, eso sigue ocurriendo en la actualidad. Hay una práctica que es muy común, sobre todo en hospitales, cuando ya la persona está en su lecho de muerte, que se llama rezarle los santos olmos. Entonces va un cura, un sacerdote, hace un ritual ahí con la persona, hace un rezo, le echa agua bendita y ya con eso la gente cree que la persona se va a ir al cielo. Bueno, esto es casi lo mismo que el come pecados. Ahí el sacerdote lo que hace es preparar a la persona para que entre al reino. Y eso tiene un costo también. Al sacerdote hay que pagarle, o sea que vemos que el negocio sigue vigente, solo que han cambiado un poco las formas. A pesar de las representaciones artísticas del purgatorio en llamas, el sufrimiento que ahí se experimenta no es físico. Se trata de un fuego purificador que arde en nuestro interior, alimentado por el amor de Dios, explica la escritora Susan Tazón. Bueno, ya estas son las opiniones y creencias de cómo podría ser ese hipotético lugar. Y la conclusión es que el purgatorio hace del pecador un santo, si logra pasar todo el tiempo y purificar sus pecados. Solo los santos libres de pecado pueden entrar automáticamente en el cielo, pero el proceso de purificación del purgatorio puede santificar las almas pecadoras. Ese sería el objetivo de este lugar, que un pecador se convierta en santo para entrar al reino de los cielos. Y esa es básicamente la creencia del purgatorio. ¿Qué creen ustedes, no? Ahí pueden ir colocando sus opiniones acerca de este supuesto lugar que predica la Iglesia Católica. Ahora, usted estará pensando, ¿esto será cierto o será falso? Y yo tendría que decirle, desde mi punto de vista, que esto tiene una parte de mentira y tiene una parte de verdad. Increíblemente tiene una parte de verdad. Ahora, ¿cuál es la parte de mentira? Bueno, tiene muchas partes de mentira. Primero, que este no es un lugar entre el cielo y el infierno, porque el cielo y el infierno que predican las religiones no existen. Esos lugares donde inmediatamente después de morir vamos, eso no existe. Entonces, si estos no existen, tampoco habría un lugar intermedio para purificarnos y avanzar al cielo o definitivamente rezagarnos al infierno. Ese lugar como tal, esa dimensión que vendía la Iglesia Católica, no existe, no es real. Y si esto no es real, echa por tierra el rezo hacia los muertos, los rituales para ayudar a nuestros familiares muertos para que avancen, echa por tierra las indulgencias, el papel intermediario de la Iglesia Católica para ayudar a esas almas. Bueno, echa por tierra todo lo que se deriva alrededor de la creencia del purgatorio. O sea, toda esa parte es falsa. Y usted dirá, bueno, pero entonces todo es falso. Esto no tendría ningún sustento de realidad. Pero resulta que dentro de las verdaderas leyes espirituales, sí hay un proceso similar de purificación, no para las almas, porque también aquí hay una confusión de conceptos. El alma no se purifica, el alma siempre es, el alma es eterna, el alma es la chispa del Dios Altísimo en nosotros, no se contamina. Lo que sí se puede contaminar o retrasar es el avance espiritual, nuestro espíritu. O sea que lo que se tiene que fortalecer para impulsarnos a seguir avanzando es el espíritu, no el alma. Así que ahí cambiamos el concepto de alma a espíritu. Pero si hay un proceso de purificación espiritual para aquellos espíritus ennegrecidos, atrasados, que no alcanzan un nivel adecuado para entrar a la dimensión del siguiente tiempo al que como humanidad vamos a entrar.
Es decir, como siempre lo he compartido aquí en el canal, yo lo he dicho pues en varios programas, yo tengo certeza de que nosotros atravesamos un proceso llamado la reencarnación. Y la reencarnación es el mecanismo para impulsar nuestro espíritu, para crear nuestro espíritu, para que nuestro espíritu aprenda y vaya avanzando en los tiempos. Y dentro de ese mismo proceso de reencarnación, nosotros vamos corrigiendo los errores, las cosas que nos atrasan, las cosas que no logramos limpiar en una vida en concreto. Se nos da la oportunidad de reencarnar para seguir purificándonos. Pero ese proceso no sería el purgatorio, la reencarnación no sería el purgatorio, la reencarnación simplemente es el mecanismo natural de nuestro espíritu para aprender y avanzar a través de distintas experiencias durante millones de miles de años en un planeta como este, dentro de lo que sería el plan ascensional y evolutivo. Pero estaría la duda, ¿no? ¿Y qué pasa con los espíritus que no quieren avanzar? ¿Qué pasa con los espíritus que se entregan a su negritud? ¿Qué pasa con los espíritus atrasados que no logran llegar a la dimensión del nuevo tiempo? Bueno, de eso hemos hablado varias veces en el canal con este texto que está por acá en el libro Omni, Gran Alborada Humana, del Contacto de Enrique Castillo, donde se menciona un proceso similar a lo que desde la Iglesia Católica se conoce como el purgatorio. Y aquí hablan de un planeta alejado de nuestro sistema solar que cumpliría esa función de encapsular espíritus atrasados para que se limpien y luego se les daría no la entrada al reino de los cielos, sino otra oportunidad para seguir aprendiendo. Vamos a recordar esto que dice por acá. Le dicen a Enrique, no Enrique, ese planeta no existe. Un planeta por el que había él preguntado que estaría sobre la misma órbita de la Tierra. De ese que él preguntó le dicen que no existe. Entonces le explican cómo es nuestro sistema solar. Vuestro sistema solar tenía 13 planetas. Uno de ellos desapareció a consecuencia de 2 grandes guerras hace mucho tiempo. Ustedes conocen esto como cinturón de asteroides. Aquí se revela que el cinturón de asteroides, los escombros que vagan ahí en esa zona entre Marte y Júpiter, eran un planeta. Esos serían los restos de un planeta. El único y más alejado, el número 13, que sería un planeta que no ha sido descubierto por la ciencia, o bueno, si lo descubrieron no han dicho nada, pero por lo menos como humanidad no lo sabemos, es un planeta oscuro y por lo tanto frío. Y ojo con el dato. Allí van todos los seres que después de varias pruebas o reencarnaciones, o sea que luego de mucho tiempo reencarnando, aprendiendo, teniendo experiencias, no han alcanzado un lugar apropiado en la escala elemental del progreso. No alcanzaron un nivel. Son espíritus atrasados. ¿Qué pasa con ellos? Estos seres homicidas, ladrones, corruptos, fabricantes de muerte, los que promueven las guerras, etcétera. O sea, todo lo más perverso del género humano. Los espíritus más atrasados, más oscuros, más perversos que veamos en la sociedad terminarán allí. Dice, sufrirán allí los rigores lógicos, consecuencia del trato con otros seres de su misma vibración o calaña, hasta que aprendan la lección. Permanecerán en ese medio. Luego se les dará otra oportunidad. O sea que los espíritus atrasados o los pecadores, ¿no? En términos de la Iglesia Católica, no van al cielo ni van al infierno. En este caso, no avanzan a un nuevo tiempo, a una nueva dimensión espiritual, pero tampoco son destruidos. Entonces lo que sucede es que no encarnan o no reencarnan nuevamente en la Tierra, sino que se van a ese planeta. No sé si reencarnarán en un cuerpo físico en ese planeta o no sé si solamente se irán como espíritus en la dimensión espiritual. No tenemos ni idea. Ya esto a partir de aquí podrían ser especulaciones. Lo cierto es que ya no encarnan en la Tierra. Se van para allá. ¿Y por qué se van para allá? Porque ese planeta tiene la dimensión, las condiciones vibratorias, energéticas para condensar ahí espíritus densos, espíritus atrasados. ¿Por qué? Porque es un planeta frío y oscuro. Es el planeta donde van a ir a pagar las deudas que tienen, a vivir la consecuencia del daño que hicieron, porque al no poder reencarnar en la Tierra, no podrán saldar esas cuentas aquí, en futura encarnación en el planeta Tierra. Entonces tienen que irse para allá y dice que ahí estarán en ese medio hasta que logren aprender la lección, es decir, limpiarse como si fuese un purgatorio, y luego se les dará otra oportunidad. Y la otra oportunidad
lo más seguro es que no sea en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque por lógica el planeta Tierra habrá avanzado, los espíritus que estén en el planeta Tierra también habrán avanzado, por lo tanto necesitarán ir a un planeta o reencarnar en un planeta que tenga el mismo nivel ascensional de espíritu que ellos habrían logrado ahí. Posiblemente un planeta inicial donde vuelvan a comenzar su proceso de ascenso. Esto es especulación, pero con lógica pues uno puede entender que eso es lo que sucedería. Pero no solo los habitantes de la Tierra habitan ese horripilante planeta. Otros seres de diferentes lugares de este sistema solar van a parar allá. Es más o menos lo que vosotros denomináis como infierno. Es en realidad un planeta inferior. Entonces aquí se hace la relación con el infierno, pero cuando uno entiende el concepto del purgatorio, se parece más a un purgatorio que a un infierno, porque el infierno, ¿qué es? Según las religiones, es el castigo eterno y de ahí nadie sale. Ahí es la tortura con el diablo por haber pecado y no arrepentirse nunca, pues usted va a estar ahí toda la eternidad en el lloro y crujir de dientes. En el caso de este planeta no es eterno. Dice que estarán allí hasta que aprenda la lección, permanecerán en ese medio, luego se les dará otra oportunidad. O sea que no es eterno. ¿Cuánto tiempo estarán? No tenemos ni idea. ¿Cómo va a ser la forma de vida? No tenemos ni idea. Y una de las cosas que sí podría ocurrir en ese planeta, que es lo más seguro, es que el tiempo gire de forma inversa a la forma en que el tiempo corre en nuestro planeta. Es decir, en el planeta Tierra el tiempo corre en una dirección, la percepción que nosotros tenemos del tiempo. Y esa dirección del tiempo siempre va en ascenso, ¿no? Como si fuese una espiral. ¿Por qué? Porque los espíritus del planeta Tierra van en ascenso, van en avance. Y por eso el modelo siempre impulsa a que los espíritus humanos aprendan cada vez un poco más. Entonces, como este planeta no es de ascenso, sino de purificación, de corrección de errores, el tiempo lo más seguro es que vaya a la inversa, vaya en retroceso. ¿Y para qué? Para que esos seres que van a estar ahí aprendan la lección de todos sus errores, hagan el recorrido espiritual de todo el mal que hicieron hasta que lleguen al punto de la dimensión de su espíritu, donde estaban limpios, donde no habían acumulado energías contrarias. O sea que el tiempo iría hacia atrás, porque ya no hay avance, ellos no pueden ascender. Ellos pararon ahí, tienen que ir a ese lugar, limpiarse y luego sí volver a comenzar. Pero ese volver a comenzar ya será en otro lugar, en otro planeta que iría el tiempo ya a modo de ascenso, a modo de avance, porque comenzarían nuevamente a caminar hacia adelante. Entonces el tiempo iría a la inversa hasta que se consuman las memorias de oscuridad de esos espíritus y queden limpios, es decir, queden purgados. Entonces por eso les decía que el tema del purgatorio tiene una parte de mentira, que es toda la religiosidad y todo el cuento que se han inventado en torno a esto, pero tiene un fundamento de verdad y es una ley que fue determinada desde las jerarquías eternas para los espíritus que estén en planetas como el nuestro que no alcanzaron la dimensión adecuada. En todos los sistemas solares hay un planeta como este que tiene esa función. Y aquí hemos hablado que es el que se conoce en la Biblia como el planeta Ajenjo o la estrella Ajenjo. En el podcast, el último podcast que hicimos, ahí estuvimos hablando largo y tendido de este misterioso planeta. Y esa es la verdad del purgatorio. El purgatorio no es lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado, eso es un cuento mentiroso que utilizaron para ganar muchísimo dinero y para engañar a la gente con esa creencia, para que la gente tenga que estar rezando por la abuelita, por el papá, por el familiar y no salga de la creencia de la Iglesia Católica, porque estar allí le garantizaría que su familiar avance al cielo. Ese es el cuento mentiroso que enseñó la Iglesia. Pero la realidad, ¿cuál es? Que si hay un mecanismo de depuración espiritual natural que está diseñado y enfocado para los espíritus atrasados. Ahora pongamos el caso hipotético, ¿no? Que un familiar suyo es un espíritu atrasado y usted sabe y tiene conciencia que se fue para allá. Vamos a suponer, porque no sabemos cómo funciona eso. No vaya a pensar usted que si usted reza o se reza un rosario o lo que sea, entonces el tiempo de su ser querido allá en ese planeta va a pasar más rápido o va a iniciar más rápido en otro planeta. No. Eso no depende de nosotros. Esos son mecanismos espirituales que no controlamos. Usted se puede poner a rezar, usted se puede poner a llorar, usted puede pagar las indulgencias a quien usted quiera
que eso no va a cambiar. Esa es la parte de manipulación de la Iglesia Católica. Así que ese cuento aquí no funciona. Ya estos son mecanismos, leyes que están por encima de nuestras creencias y de nuestras propias necesidades. Nosotros lo que tenemos que hacer es comprenderlas y ajustarnos a ellas. Así que ahí está el tema del purgatorio, un tema muy interesante que quise tocar para aclarar algunos puntos sobre lo que la Iglesia milenariamente había enseñado con el interés del negocio y de seguir atrasando el espíritu humano. Eso es lo que quería compartir, lo demás ya me lo dejarán ustedes en los comentarios. No es nada más por este video. Si este les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.